Hola hermanos, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos por aquí. El día de hoy vamos a seguir con la serie que iniciamos el día de ayer acerca de, bueno, estamos conmemorando un año más de la Reforma Protestante y hoy estaremos hablando sobre la primer sola, solo escritura o solo escritura. Ayer comentábamos que la Biblia tiene un solo mensaje y este mensaje es un mensaje verdadero. Por cierto, quiero hacerte una pregunta o algunas preguntas para que reflexionemos en ello. ¿Por qué muchos cristianos no viven como cristianos confiando en la palabra de Dios? ¿Te ha pasado esto o te has sentido así en alguna ocasión? Sobre todo en una época como esta en la que estamos viviendo tú y yo en este 2020, que ha sido por demás un año difícil, un año de prueba, un año de angustia y para muchos incluso un año de pérdida. Pero ¿hemos acaso olvidado lo que dice la palabra de Dios? Puede ser que exista una razón en ello, que no se conoce las escrituras y en ellas se nos dice que en toda circunstancia la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Veamos las palabras de Jesús en Marcos 12:24. Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. Un cristiano debe conocer las escrituras. Quien dice que ama a Dios y no sabe lo que Dios pide y lo que Dios quiere y cuál es su voluntad, tiene un problema. Es solo un religioso y no un cristiano de verdad. Solo es un simpatizante y no un comprometido. Solo es un visitante tal vez y no un discípulo. Quien seguramente cuando está hablando con personas y mezcla un poco de la Biblia que ha conocido, que ha aprendido y que sabe con sus propias palabras o con sus propias teorías humanistas o con su propio razonamiento, lo único que está haciendo es rebajar el mismo evangelio. ¿Cuántas cosas en tu mente se te agolpan? ¿Cuántas cosas no tienes resueltas? ¿Tu duda, tus preguntas no serían acaso porque estás dejando de lado las escrituras? Conocer las escrituras es experimentar el poder de Dios. Jesús mismo ante la tentación más grande que se le presentó no usó las fórmulas que hoy se usan: te ato, declaro, arrebato. ¿Te suena familiar? ¿Lo has escuchado? No, él no usó eso, sino que cuando él mismo se vio tentado, nos demostró algo. Hay poder en la palabra de Dios. Sigamos ese ejemplo de Cristo. En el Evangelio, cuando está la tentación y viene la prueba, Jesús mismo dijo: escrito está. Y las 3 veces que fue tentado repitió la misma frase. Usó la palabra, porque el poder está en la palabra de Dios. Cuando tú y yo hablamos la palabra de Dios, cuando vivimos la palabra de Dios y cuando crees en la palabra de Dios, tú debes saber, debes creer que hay suficiencia ahí. Hebreos 4:12 nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. La Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Ellos lo que hacían era únicamente escribir lo que el Espíritu Santo les iba dictando. Así que si la gente no aprueba lo que en la Biblia está, lo que en ella está escrito, no por eso nosotros tenemos que adaptarla, no por eso tenemos que modificarla. La palabra de Dios busca siempre reconciliar al hombre con su Creador a través del arrepentimiento, a través de que el hombre humille su corazón y venga a los pies de Cristo. Y no condenarlo antes de tiempo. Ser un servidor fiel consiste en apegarse fielmente a la palabra, tomando en nuestros hombros esa responsabilidad de llevar a otros a que se reconcilien a Dios, a que conozcan a su Creador a través de su palabra. Cristo es el camino. Nosotros somos sus servidores. Ante todas las cosas debemos buscar siempre la aprobación de Dios. Cuidémonos de escuchar a profetas que se levantan diciendo hablar de parte de Dios, siendo así unos mentirosos.
Lucas 11:28 nos dice, Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Esto es muy práctico, oír la palabra de Dios y guardarla, es decir, llevar a cabo, ponerla en práctica, traerá a nuestra vida una felicidad completa, hermanos. ¿No crees que aquí hay un camino para encontrar la felicidad que tanto busca tu corazón? Está en la palabra de Dios. Leerla y hacerla te llevará a la felicidad. Medita en ello, hermano. Medita en ello hoy. Y si Dios nos permite, continuaremos el día de mañana. Que Dios bendiga su palabra y te guarde.